Todo el mundo lo vamos a grabar. Tienes tu manual ahí. Lo único, te voy a pedir una ofrenda. ¿Sí? ¿Puede ser ofrenda de hambre? No es una ofrenda monetaria. Te voy a pedir la ofrenda de tu atención. Dice ya. Sí, igual a los hermanos del sur. De veras, hoy en día la atención es valiosísima. Claro. Porque se pierde muy fácilmente por muchas cosas. Estas cosas nos distraen mucho. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos instruya. Amén. Padre, te damos gracias por este día maravilloso, Señor, este día, Señor, tan lindo que nos has regalado. Te agradecemos, Señor, la vida que nos das, la oportunidad de estar aquí, Padre Santo. Venimos hoy suplicándote la unción de tu Espíritu Santo que nos permita estudiar tu palabra, Señor. Que venga a nosotros esa unción magistral que cae desde la cabeza espiritual y desciende, Señor, sobre las barbas y cae sobre nosotros también, y que nos ayuda, nos habilita a poder acercarnos a tu palabra y poder recibir una revelación de ella, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que nos podamos, Señor, acercar a la mesa, Señor, compartir el pan, Señor, con el hambriento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Enséñanos, habilítanos, Señor, para que podamos aprender, Señor, y que podamos ser instruidos en tu palabra, Señor, para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Ok, mira, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar hoy. En esencia, la Biblia, o sea, la palabra de Dios, hay diferentes formas de exponerla. Vemos en Apocalipsis, en Deuteronomio 34, que Moisés empieza un discurso y dice, y empieza a hablar acerca de la palabra. Y la presenta en 4 formas, ¿no? La presenta, dice que caiga como una lluvia mi discurso, y que sea mi enseñanza como un rocío, ¿no? Vamos a ver, te lo voy a leer, para que podamos. No, eso no está ahí. No, eso yo ahorita me estoy recordando. Es Deuteronomio capítulo 34. Perdón, 32. Déjame que te lo encuentre por acá. Solo para hacer una breve introducción de a lo que vamos. Mira, Deuteronomio 32:1 dice, mira qué interesante. Por eso te digo que la atención es una ofrenda. Porque Dios valora más a veces que prestemos atención a que le traigamos una ofrenda física. Eso se lo dijeron a Saúl. No es más valioso, le dijeron, que prestes atención a que traigas becerros. O sea, no es que las ofrendas de becerros no sean agradables, y Dios mismo las pidió, pero Dios valora más nuestra atención. Porque de pronto una ofrenda material, pues cualquiera que la tiene le da, pero no le está prestando atención a Dios. Mira cómo dice Deuteronomio 32, presten atención, sí, oh cielos, y déjenme hablar. Me está hablando a los cielos, le está hablando a, obviamente, a algo espiritual. Y le dice, déjeme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Dice, caiga como la lluvia mi enseñanza. 1. Destile como rocío mi discurso. 2. Como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Entonces vemos que son diferentes maneras de exponer la palabra. Primero dice, como lluvia mi enseñanza. Y 2, como rocío mi discurso. Y eso lo podemos ver en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo a las multitudes
les daba un discurso. Eso podríamos decirlo como un sermón, como una prédica, como una forma de exponer más devocional, digámoslo así, ¿no? Donde se cuenta una historia y donde se narra de tal manera que no quiero decir motivacional porque no lo es, sino de una manera más expositiva, digámoslo así. Y es cuando se predica la palabra. Pero diferente es cuando se enseña la palabra. Tú puedes ver en Mateo capítulo 7, creo que está, que el Señor a la multitud le predica la parábola del sembrador, pero a sus discípulos les enseña. Y es diferente. Es diferente la manera como. Entonces, la enseñanza es muy importante y hay que llevarla como, como un balance. No solo prédica, sino solo prédica. Y no solo enseñanza y estudios, no. Como llevarle como un balance para que podamos de alguna manera tener una dieta espiritual, ¿verdad? Es como cuando tú te alimentas, pues no solo comes verduras, también comes carne, comes pan, ¿verdad? Carbohidratos, tu leche. Entonces vas complementando una dieta integral. Entonces nosotros necesitamos estudiar la palabra, pero necesitamos hacerlo de una manera, ¿cómo te digo? Organizada, ¿no? Cuando vemos el Señor a través de Pedro les dice que anhelemos la leche espiritual, no adulterada. Eso lo podemos encontrar lo dice el apóstol Pedro vamos a ver, leche. No, un segundito. A veces en Google uno es más fácil Google a veces es muy... Primera de Pedro 2:2. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Entonces, nosotros cuando nacemos de nuevo, necesitamos una leche pura. ¿Eso qué quiere decir? La leche es un tipo de enseñanza elemental para cualquier creyente que ha nacido de nuevo. Es decir, alguien que acaba de recibir a Cristo, no vamos a empezar a hablar del anticristo, del apocalipsis y de los 4 jinetes. Eso ya es como más avanzado, ¿no? Empecemos por lo... Exactamente. ¿Qué le das a un bebé? ¿Qué le das a un... Le das lechita, le das... es porque tiene los elementos esenciales que le van a permitir crecer. Y algo especial de la leche es que a los niños les da calcio suficiente para que tengan una buena dentadura, para que cuando reciban alimento sólido, ellos mismos puedan procesarlo y digerirlo. El apóstol le hablaba no me acuerdo a quiénes, pero les decía, yo les traía una vianda, yo les traía un alimento sólido, les traía un alimento, algo un poquito más pesado, ¿no? Pero veo que no han madurado. Entonces voy a tener que darles leche otra vez. Entonces, te voy a decir dónde está ese pasaje. Porque ellos estaban peleando todavía, estaban diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y estaban discutiendo por cosas muy de niños espirituales, ¿no? Entonces, dame un segundito. Primera de Corintios.
3, siempre termino buscando en Google. Dice, 1 Corintios 3:2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces ellos no podían recibir una doctrina o una palabra un poco más profunda porque eran inmaduros espirituales, eran como niños. Entonces, ¿qué toman los niños? Pues leche, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de leche, pues realmente no estamos hablando del producto lácteo de la vaca, estamos hablando de la leche espiritual y estamos hablando de una doctrina esencial para todos nosotros, que estamos caminando en el Evangelio, para que todos tengamos las mismas bases de lo que creemos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema número 1 acá vendría a ser la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra base de todo lo que nosotros creemos. Está aquí, está en este libro. Entonces, este es como el tema número 1 y luego vienen otros temas y vamos avanzando para que cuando hablemos de cosas más generales o profundas, tengamos las mismas bases y no tengamos dudas. ¿Por qué tal cosa? Porque, o por qué, digámoslo así, pues, no sé, ¿por qué tomamos Santa Cena? ¿No? Algunos cristianos no la toman, no practican ese mandamiento. Sí, claro. No, ¿por qué? Porque nadie se los enseñó. Algunos cristianos no creen que el Espíritu Santo se manifieste con lenguas, porque nadie se los enseñó o los enseñaron mal, ¿no? Entonces, por eso me gustaría que podamos abordar este tipo de temas y que podamos tener la misma base, ¿no? La misma base, los mismos fundamentos doctrinales, ¿no? Entonces, el tema número 1 que me gustaría compartirles es el tema de la Biblia. Entonces, quizá para algunos sea un tema muy básico, pero nunca deja de ser importante. No podemos decir que ya sabemos todo. Pues yo no lo puedo decir. Yo no puedo decir, yo ya sé todo. No, yo estoy aprendiendo muchas cosas. Y aunque esto ya nos lo trasladaron hace algunos años, al volverlo a estudiar, vuelven a salir cosas que no habíamos, o que no las teníamos, o que nos recordamos, ¿verdad? Entonces, el pasaje base acá está en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia. No es una palabra que dio un hermano y vino que es profeta y dio una... Esa no es la palabra profética. La palabra profética es la que está escrita, la que está en estos libros que nosotros consideramos santos, ¿no? Y escritos por Dios. Ahora, lo que de pronto alguien dice, eso es dones de profecía, pero no es la palabra profética. Entonces algunos lo confunden y dicen, es que recibí una palabra profética. No, la palabra profética es la que está, esa es la que es segura. Ahí sí no hay pierde, no hay falla. La que dice alguien, hay que discernirla por el Espíritu, porque puede ser verdadera o no. O la mitad de la palabra es verdadera y la otra mitad son los buenos deseos de la persona.
Es decir, a partir de ahí ya, esto es el corazón de la persona y ya no es Dios el que me está hablando. Debemos discernir la palabra y la doctrina que pues con el favor de Dios queremos trasladar, nos enseña cuáles son esos dones del Espíritu Santo. En este caso es el don de profecía, pero eso, esa no es la palabra profética, sino que es la que está escrita. Y nosotros debemos estar atentos, porque esta palabra nos va a iluminar en momentos de oscuridad. Cuando no sepamos algo, créemelo, ahí en la palabra, Dios dejó la clave. Pero necesitamos ir y conocerla. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es una forma en la que Dios se ha comunicado con el hombre, porque Dios desde el principio, desde la antigüedad, desde que existe el hombre sobre la tierra, se ha querido comunicar con él. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras, a los padres por los profetas. Y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien también hizo el universo. Entonces Dios siempre tiene mensajeros. Dios nos puede hablar directamente, claro. Pues dice, el que tiene la boca, el que hizo la boca no hablará, dice. Pero aún pudiéndola hablar directamente, él tiene mensajeros. De hecho, lo que nosotros conocemos como ángel, realmente lo que esa palabra significa es mensajero. Es un ser creado por Dios para comunicar una revelación, una palabra, un mensaje, para enviar una palabra de ayuda a alguien. Es como un WhatsApp, ¿no? Es Dios, pero no es Dios hablándonos directamente con su voz audible, sino que tiene enviados. Entonces, el principio fueron profetas, los mensajeros de parte de Dios, ¿no? Después vino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y nos habló, ¿verdad? Y quedó escrito. Y el mismo Señor lo dice en Efesios, cuando Él se fue, cuando Él ascendió, ¿verdad? Porque dice que subió entre nubes. Dice que en esa ascensión Él dice que dio dones en forma de hombres. Y unos fueron llamados profetas, unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que por medio de ellos, Dios iba a hacer una serie de operaciones en el tiempo final de la iglesia. Entonces, pero lo que estos profetas y lo que nuestro Señor Jesucristo dijo quedó escrito, ¿no? Entonces, si lo podemos leer acá en este manual, que es la palabra de Dios, es un libro escrito por un Dios de amor a un hombre pecador, ¿no? Es un libro que nos habla del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Ahí está escrito. Está escrito lo que toda nuestra vida y toda la vida de la humanidad, ahí está. Y Dios siempre ha traído revelación acerca de su palabra, ¿no? Dice Salmo 119, Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice la Biblia que en Job, que cuando Dios estaba haciendo la tierra, que los hijos de Dios se alegraban en las estrellas. Imagínate qué terrible, qué escenario. Dios estaba haciendo nuestro planeta.
y en el cosmos ya habían otras creaciones, en otros espacios, en otros planetas, Ujú. que alababan a Dios por lo que le estaba haciendo. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. En los cielos, Dios dejó escrito mensajes. Sí. No es que nosotros invitemos a la gente a la astrología, pero lo dice su palabra, que Dios estableció las estrellas para señales. Entonces hay señales en los cielos. Habla mucho de las Pléyades, ¿no? Pues yo no sabía qué era. Son constelaciones. Muchas estrellas, ¿no? Ahora, ¿por qué el hombre siempre ha visto las estrellas? Desde la antigüedad, el hombre siempre ha visto las estrellas buscando una señal de Dios. Podemos ver a los reyes, que le dicen los reyes magos, los reyes del oriente. A los tres, así, Los que trajeron cuando el Señor Jesucristo nació, había una estrella que estaba anunciando en su nacimiento. Sí. Entonces estos sabios del oriente, dice la Biblia, vieron la estrella del rey. No es que nosotros seamos astrólogos y que vayamos a buscar el futuro en las estrellas, no. Pero Dios dejó escritas ciertas cosas o ciertas señales en el universo. Pero a nosotros nos ha dejado su palabra. Entonces, en vez de buscar el horóscopo, pues mejor vayamos a buscar la Biblia, porque ahí está la verdad para nosotros. Dice en Romanos 1:19, vamos a ver, que dice, Pablo afirma que las cosas que Dios quería que se conocieran se han hecho visibles en su creación. Entonces Dios siempre se ha querido revelar a su humanidad. Dios siempre ha querido hablarle a su humanidad, ¿no? Pero a nosotros, o sea, a generaciones pasadas le habló de otras maneras, pero a nosotros, a nuestra generación, digámoslo así, nos ha hablado a través de Jesucristo. Entonces, la Biblia o la palabra de Dios es esta revelación de Dios que se ha condensado o se ha, digámoslo así, pues se ha juntado a través de muchos años para que nosotros podamos ir y buscarla y podamos encontrar en nosotros como un manual de vida. La Biblia es nuestro manual, nuestro manual de vida. No es simplemente un libro, es realmente la palabra Biblia viene de un vocablo griego que es biblio. Y biblio significa libro o conjunto de libros. Realmente la Biblia es una biblioteca, ¿no? Que nosotros debemos, en primer lugar, darle la importancia de conocerla, leerla y estudiarla. Entonces, lo que en este estudio pretendemos con la ayuda de Dios es conocer qué es la Biblia. Lo que nosotros, como cristianos, llamamos Biblia. Porque los musulmanes dicen que es el Corán. Y otros dicen que es otros libros, los santos, digamos, o los libros sagrados, ¿no? Otras doctrinas le agregan otros libros que no son parte de la Biblia, pero que ellos los han agregado, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Y otros grupos. Que te dicen, ¿no? Que eso, ¿dónde vienen? No vienen. Otros grupos, otras doctrinas, ¿verdad? Algunos dicen que vino un ángel del cielo y que un ángel morón y que dio otros libros, ¿verdad? Que ellos ahí basan sus doctrinas, ahí los basan, ¿no? Estoy hablando de los mormones, básicamente. Ellos tienen otros libros adicionales que no son de la Biblia,
en la cual su doctrina lo basan ahí y ellos creen que es pues, palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a definir qué es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es ese conjunto de libros que fueron escritos por más de 40 personas. Ujú. O sea, la Biblia ya es, o sea, no es que se va armando todavía, no, la Biblia ya está definida, ya está establecida, se estableció en concilios guiados por el Espíritu Santo para ver qué libros se dejaban y qué libros no. Porque está el Evangelio de Judas, el Evangelio de María, están escritos. El de Judas es Judas el que se ahorcó. No, Pero bueno, Judas el otro, el hermano ¿No se fuera? de Sí. Jesús, ¿no? ¿Sí? Mira, yo la verdad te soy sincero, no lo conozco. El Evangelio de Judas no lo he leído. Ay, Emilio, sí, cuando dice que sí, cuando vayamos al cielo vamos a poder tomar un frappé. Pues yo creo que Escúchalo, pues. el resucitado, Jesús, Ajá, ajá. él ya no necesitaba comer. Ya no. Sin embargo, resucitado se acercó a Pedro y le dice, oye, ¿has pescado algo? Pero ¿por qué si él, o sea, no es que tuviera hambre o porque tuviera una necesidad fisiológica? Sin embargo, se comieron un pescado. Entonces, lo que me permite ver ahí que en esa dimensión se come por placer, más no por necesidad. Mm. No sé si van a haber frappes, no lo sé, espero que sí. Espero que Creo sí, que no. pero Yo creo que va a haber algo mejor, ¿no? van a haber Lo que un tú banquete, dices, sí. va a haber un banquete, va a haber un banquete, y seguramente va a haber algo exquisito ahí, Ujú, va a ¿no? haber Pero, algo mejor. En el pero cielo, de hecho, por ejemplo. volviendo al tema, entonces este conjunto de libros se escribió por 40 personas en un periodo de más o menos 1600 años, No, ¿no? ¿sí? O sea, imagínate el tiempo que Dios le tomó y cuánta gente estuvo involucrada, inspirada por el Espíritu Santo para que podamos, no fue su propia inspiración, sino que fue una inspiración divina, ¿no? No fueron sus ideas, sino fueron las ideas de Dios por medio de estos hombres que Dios como que casi que se las dictó. Ujú. Dicen algunos que letra por letra, que ellos fueron recibiendo esa revelación, y algunos dicen, pues, no está escrito, pero algunos teólogos lo aseguran o creen que Dios le dio letra por letra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que le quite una coma, Ujú, entonces hasta una coma ujú. es importante, porque una coma puede cambiar el sentido completamente de una frase. Y para ponerte un ejemplo, donde algunos doctrinalmente se desvían por una coma. Dice una Biblia, una versión, que es la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová. El ladrón de la cruz. Dice su versión, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Así dice su versión, Ujú. su traducción. Pero los originales y la versión que nosotros tenemos y la versión que se apega a las escrituras es de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo que está diciendo ahí es que una persona cuando muere, inmediatamente es trasladado. En el caso del ladrón de la cruz, como creyó en Cristo, fue trasladado a un lugar llamado paraíso.
o seno de Abraham. Y en la Biblia de los... Y dice, de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Algún día, en algún momento, no hoy. Entonces el Señor lo que le estaba diciendo, que hoy, que ese día, que murieron, iban a estar en el otro caso, no le dice eso, le dice, lo deja como en un tiempo indefinido, a ver cuándo va a estar con él, no. Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, cada coma, cada punto es importante. Y acá yo quisiera agregar algo, incluso la traducción de la Biblia que tengamos. Porque nosotros pues hablamos español a medias, pero hablamos español. Pero la Biblia no fue escrita en español. El español tiene, el que conocemos nosotros tiene como 500 años, que lo trajeron los de Castilla, ¿no? Una lengua nueva, ¿no? Ellos no hablaban español, ellos fueron dominados por los árabes. Entonces el español es una mezcla de latín, árabe, y trae como varias, y era la lengua de Castilla, ¿no? Es una lengua nueva. Y la Biblia fue escrita en otros idiomas antiguos. Por ejemplo, fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿no? Entonces, pero a lo que quiero ir es que lo esencial de esto es que fue inspirada por Dios. O sea, la palabra de Dios que está escrita fue inspirada por Dios. No es una inspiración humana, no es una obra literaria, ni una obra artística solamente. Aunque hay arte ahí, hay poesía, hay canciones, pero no es simplemente arte. Hay una inspiración de Dios. Casi como que Dios les sopló a ellos las palabras y ellos lo que hicieron es agarrar un escriba y transcribirlo, ¿no? En el caso de Daniel, pues vino Gabriel a decirle, a revelarle las cosas que iban a venir. No fue, o sea, Daniel el que la escribió. A Daniel se lo entregaron, pero no es de Daniel, sino que vino un ángel llamado Gabriel a decirle, esto es lo que viene, esta es la profecía, escríbelo. Entonces, eran personas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, de diferentes países, idiomas, y sin embargo, hay una unidad en todo lo que escribieron. No se contradice la Biblia. Y si en algún punto pareciera haber una contradicción, ahí es donde necesitamos una revelación de Dios para buscar la explicación de esa aparente contradicción. Porque ahí hay una doctrina de parte de Dios. Por ejemplo, una aparente contradicción de la Biblia. Ya la hemos platicado. De cierto te digo que el día que comas del árbol del bien, del conocimiento del bien y el mal, ese día morirás. Entonces muchos dicen, se contradice la Biblia porque comió y no se murió. No, no es cierto. Porque ahí no está hablando del cuerpo, está hablando del espíritu. Entonces, si tú lo ves, realmente, aparentemente hay una contradicción. Porque no se murió, porque nosotros vemos la superficie, lo corporal. Pero Dios está hablando de algo que no se ve. Entonces, donde aparentemente hay una contradicción de la Biblia, ahí necesitamos estudiar la Biblia. No solo leerla,
Porque la Biblia no basta con leerla. La Biblia necesitamos estudiarla. Y eso es súper importante porque si a veces a duras penas la leemos, ¿cuánto más nos va a costar estudiarla? Entonces, cuando hablamos de estudiar la palabra, ¿cuál es la diferencia? Leerla es pues, es así de corrido, ¿no? Vamos a leer hoy el Salmo 119. Un salmo enorme. Vamos a leer el Salmo 23. Qué bonito. El Señor es mi pastor. Hasta de memoria no lo sabemos. Pero a ver, ok, vamos a estudiarla. Entonces, cuando vamos a estudiarla, tenemos que ir despacio. Ok, el Señor es mi pastor. Entonces, ¿de qué Señor está hablando aquí? Está hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién es? Aquí el Señor, ¿quién es? ¿No? Es mi pastor. Entonces, Dios hace una tarea. Entonces, Dios tiene trabajos. ¿Cuáles son los trabajos de Dios? Pues yo veo que en la Biblia habla que Dios es pastor, pero dice más adelante que Dios es un alfarero. Y más adelante Dios es un sembrador. Entonces vamos a ver cuáles son los oficios de Dios. Dice la Biblia que Dios dice, si el Señor no edifica la ciudad, en vano ven a los edificadores. Entonces Dios también es constructor. Entonces podemos ver los trabajos de Dios y ya estamos estudiando la palabra. Estamos profundizando en ella. A tal punto que algunos estudiosos van literalmente letra por letra y cada letra incluso tiene un valor numérico. Hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué lo hacían? Porque mira, lo que ellos buscaban era que la palabra fuera íntegra, ¿no? O sea, que cada copia fuera, pues, o sea, exacta, ¿no? O sea, no que, o sea, hubiera una copia y que de copia a copia se perdiera algo. Entonces, cada línea, pues, habían un oficio llamado de escriba, que literalmente lo que hacían era escribir, ¿no? En rollos, ¿no? Entonces, para que todos comprobar que todos tuvieran lo mismo, entonces le pusieron un valor numérico a cada letra. Y al final de la línea tenía que sumar cierta cantidad. Y todos tenían que cuadrar esa cantidad. Entonces agarraban letra por letra. La letra A vale 1, la letra... bueno, sería el alefat, ¿no? Entonces, para poder tener todos realmente la misma cosa, ¿no? O sea, así de exacto era. Y cada rollo era valiosísimo, era carísimo. Imagínate una persona escribiendo a mano eso. O sea, y antes, pues no tenían imprenta, no tenían los medios que hoy tenemos, era un rollo, era el trabajo de toda la vida de una persona. Imagínate cuánto valía eso, ¿no? Entonces, Dios utilizó a esta gente para inspirarle su palabra. Y después se fue como reproduciendo de una manera ordenada, ¿no? Y lo que vemos en la Biblia realmente es cómo la palabra se complementa. Cómo cada libro tiene un contexto más adelante. Pareciera que es la misma persona y realmente sí es la misma persona que la escribió. Que la misma Biblia se está explicando más adelante otras cosas, ¿no? Al final forman una unidad de una inspiración divina, ¿no? Vamos a darle acceso aquí. Por ejemplo, nosotros vemos que Dios usó a Moisés. Eso lo podemos ver en Éxodo 14. Dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios nos puede servir a nosotros para que nosotros seamos enseñados y corregidos en nuestra forma de vida. No es solo un concepto o una teoría o una serie de... Dame un segundito. La Biblia es el libro más antiguo, porque primero estaba en rollos, ¿no? Pues no es el libro más. Mira, realmente es que la Biblia relata de la caída del hombre hacia acá. Pero antes de la caída del hombre, nos deja muy poca información. Este planeta tiene millones de años. Y este planeta no solo ha sido habitado por nosotros, sino que han habido otras creaciones de Dios que le fallaron a Dios y fueron destruidas por Dios, porque desobedecieron a Dios. Y lo que nosotros vemos en Génesis es como el reinicio del mundo. No es el inicio, no, porque dice la Biblia en Isaías que Dios hizo la tierra y no la hizo vacía. Porque dice que el Espíritu de Dios se movía, que estaba desordenada. Dice, si había un desorden, Dios no la hizo así. Algo, ¿por qué estaba desordenada, no? Porque dice desordenada y vacía. Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en Génesis 0? ¿No? Ajá, ¿qué pasó antes de eso? La Biblia nos da ciertas luces, ciertas tendencias. Antes sería en la época de los dinosaurios. Incluso más, ¿no? O sea, incluso son creaciones previas a Adán. Ajá. O sea, Adán no es el primer hombre sobre la tierra. Antes de Adán existieron otras creaciones. Y la Biblia nos deja muy pocas luces o información acerca de eso. Lo que relata la Biblia es de Adán, de la caída de Adán hacia acá. Entonces, hay algunos libros o algunos vestigios arqueológicos previos a Adán. Sí, ¿verdad? Porque dicen que exactamente. Son previos a Adán. Que pues entonces dice, ¿dónde es? Únicamente en la Biblia nos habla de la caída de Adán hacia acá. De hecho, si tú ves Génesis 1 es un Adán y Génesis 2 es otro Adán, no es el mismo. Son diferentes Adanes. Mira, si tú lees Génesis 1, ves una creación y ves Génesis 2 como que se vuelve a repetir la historia. Son dos creaciones diferentes. Al de Génesis 1 es un estudio eso. Solo es Génesis 1 y Génesis 2, es un estudio que tendríamos que trasladarte, ¿no? Pero solo para ponerte algunos ejemplos. Al de Génesis 1 le dicen la tierra, llena la tierra y sojuzgadla. Le dicen, llena la tierra. Mira, Génesis 1, solo para darte ahorita una... Dice, Génesis 1:22. Y Dios los... Vámonos un poquito más atrás. ¿No? En Génesis...
a ver. Ok. En Génesis 1:26 les dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre en imagen suya, a imagen suya los creó, varón y hembra los creó. O sea, los hizo a los dos al mismo tiempo. Y al de Génesis 2 no los hizo los dos, solo hicieron al hombre. Y después duermen al hombre y le dan a la mujer. Entonces, los de Génesis 1 y Génesis 2 son diferentes momentos de la creación. Y acá les dice, ejerzan, dice, dominio, les dice, sobre todo ser viviente sobre la tierra. Dice, Dios les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Pero los de Génesis 2 ya no les habla de la tierra, porque Dios ahí hizo un lugar específico en la tierra llamado Edén. Y al de Génesis 2 lo ponen a gobernar el Edén, no la tierra. Qué interesante. Entonces, Dios ya lo limitó a un espacio llamado Edén. Y al otro se multiplicó y llenaron la tierra. Pero en algún punto se desviaron. A tal punto que Dios volvió a hacer otra creación, a otro Adán. Muchos se preguntan, ¿de dónde sale la esposa de Caín? Yo ya había preguntado eso. Porque Caín se fue y encontró esposa. ¿De dónde? Entonces, lo que queda claro es que Adán, el que es nuestro padre, no es el primer hombre. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo con lo que te estoy diciendo? Estamos estudiando la Biblia. Ya no es leerla. Porque si la leemos, la podemos leer de corrido y nos pasamos de largo un montón de cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que, primero, conocerla, leerla, porque hay que leerla, y estudiar la palabra, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos a estudiar la palabra, nos detenemos a veces en un versículo. Ahí te acabo de mencionar 3. ¿No? Y si nos ponemos a ver exactamente todas las diferencias entre Génesis 1 y Génesis 2, no, pues vamos a ver que... Porque incluso, por ejemplo, del Satán, pues, dices, ¿en qué? ¿Dónde anda? También, ¿no? Perdón, no te... Sí, porque dices, bueno, ¿y Satanás a qué horas, no? Porque yo también, yo me preguntaba si, por ejemplo, dices, bueno, aquí con quién tuvieron hijos, pues, ¿con quién? O sea, porque ve, por ejemplo, en Moisés también, se bajan de la lanchita y ya no había quedado nadie, de repente ya aparecieron ahí, ¿o cómo? Noé. No te capto la pregunta, perdón. Ajá, Noé. Mira, Dios... Ahí. No, están viendo una película. Ahí está. Ahí está. Ya. Ay, sí te van saliendo un montón de preguntas, ¿verdad?
Mira, hay muchísima tela que cortar ahí, ¿no? Y podríamos pasar mucho tiempo, pero a lo que yo me quisiera, a lo que quisiera regresar es realmente al tema de la Biblia, ¿no? Que es, o sea, Ujú. pareciera algo sencillo, decir, la Biblia, ¿no? Hay que conocer cómo está construida, ¿no? Dios usó diferentes hombres y mujeres, por ejemplo, Moisés. Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia, Ujú. pero entre Adán y Moisés hay un gran trecho. O sea, Moisés no, o sea, solo de esclavos en Egipto estuvieron más de 430 años. Ajá. Ujú. Y a Moisés se le revela de parte de Dios cómo fue el origen, de dónde viene, porque ellos no sabían de dónde venían sus patriarcas, de dónde venía Adán, y entonces las genealogías que tuvieron, ¿no? Y también vemos a Josué, que le da el libro de Josué, Samuel, David, Jeremías, que escriben libros de todo tipo y al final se componen 66 libros, divididos en dos eh, grupos principales, ¿no? Lo que conocemos como Antiguo Testamento y conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo están divididos? ¿No? ¿Cuáles son las... lo primero que se escribió fue el Antiguo Testamento, ¿no? Que fue escrito esencialmente en hebreo y en algunas partes en arameo. ¿De dónde viene el hebreo? O sea, el nombre del idioma del pueblo de Israel viene de Hebrón. Hebrón, que es el monte de Dios, donde Dios le da a Ujú. Moisés toda la revelación. Entonces, por eso se llama su idioma hebreo, porque Mm. viene de ahí, ¿no? Eh, y en arameo, porque recordemos que eh, algunos son llevados cautivos a Babilonia. Entonces, escribieron algunas cosas en los idiomas originales, ¿no? Por ejemplo, Nehemías, Esdras, Daniel, fueron llevados cautivos a otros países, Ujú. ¿verdad? Esclavos, digámoslo así, y escribieron algunas cosas en esos idiomas, y este idioma influyó muchísimo también en la cultura bíblica, digámoslo así, ¿no? Eh, Fueron 32 autores, ¿no? Que venían de diferentes niveles de educación, de vocación, sacerdotes, profetas, reyes, ¿no? Eh, de diferentes trasfondos culturales. Pero si al final del día tú lo lees, no notas a veces la diferencia. Lees un salmo y hay salmos de Moisés, y hay salmos de David, y hay salmos de los hijos de Coré, pero si tú los lees, realmente no notas la diferencia. Porque todos, realmente la inspiración fue Dios, ¿no? Porque al final del día, ellos no son los autores, sino que ellos son nada más los que transcribieron lo que Dios les estaba diciendo. Ujú. Eh, no están cronológicamente colocados, ¿no? Nosotros vemos Génesis, Éxodo, Levítico, pero no fue así como, como fueron escritos. Realmente el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Se dice que Job vivió mucho tiempo antes que Moisés. Ujú. Entonces, por lo tanto, ese libro, eh, es, por decirlo así, pues el primero cronológicamente que se escribió, sino que la Biblia fue ordenada para darle ese sentido, ese orden, pero no fue escrita en ese orden, digámoslo así, ¿verdad? Ujú. Eh, por ejemplo, vemos el libro de Esther, sucedió mucho antes o mucho después que 1 Samuel.
pero cronológicamente Esther está antes que Samuel en el orden, sino que han sido agrupados por grupo, literalmente pues en cierto orden de estudio, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo está agrupada la Biblia. Entonces, es el Antiguo Testamento, está conformado por okay. Nuestras Biblias conforman el Antiguo Testamento en 39 libros, pero realmente el Antiguo Testamento de los judíos, ¿no? No tiene 39 libros, sino 22. ¿Por qué? Por lo que ellos llaman la Tanakh, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro de primero y segundo libro de Reyes, para ellos es uno solo, ¿no? O, por ejemplo, Esdras, Nehemías y Esther también son uno solo, porque están hablando de la misma temática, ¿no? Okay. Pues nosotros los tenemos separados, pero para ellos son uno solo, ¿no? Pero nosotros en nuestras Biblias sí lo tenemos como libros independientes, ¿no? Pero en esencia es lo mismo, en esencia realmente son los mismos escritos, ¿no? Entonces, la primera sección, digámoslo así, del Antiguo Testamento es el Pentateuco, que son 5 libros atribuidos a Moisés. El primero es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Génesis, bueno, digámoslo así, estos 5 libros, los judíos le llaman la Torah, o es la ley, ¿no? Aunque no todos los libros traen la ley, pero ellos le llaman Torah a estos primeros 5 libros, ¿no? De alguna manera son la base, los fundamentos de donde nosotros sacamos nuestra doctrina, ¿no? Y posteriormente muchos libros, por ejemplo los Salmos, se apoyan o hacen referencia a los libros de Moisés, ¿no? Porque son como ese fundamento. Por eso están al inicio, en el orden en que fue ordenada la Biblia, valga la redundancia, ¿no? Sí. La manera en que fue ordenada, porque esos son como los libros fundamento que nosotros tenemos en la palabra, ¿no? Génesis significa principio, básicamente, ¿no? En él podemos ver la creación, el origen y la caída del hombre. Vemos cómo Dios destruye creaciones por medio del diluvio, porque se mezclan las razas, se mezcla la descendencia del primer Adán de Génesis 1 con la descendencia de Génesis 2, se mezclaron, o sea, ya no eran la misma especie, eran diferentes y se mezclan. Vemos ahí en Génesis capítulo 6 que vienen seres fuera del planeta y tienen encuentros con las hijas de los hombres y generan híbridos. ¿Eran los gigantes? Los que le llaman los hijos de Dios. Y nacen seres híbridos. Híbrido es como una mezcla. Híbrido no es, o sea, una mula es híbrido. Es un burro y una yegua. Son dos animales diferentes, pero que se mezclan y generan uno nuevo, que no es ni uno ni el otro. Son mezclas genéticas, ¿no? Entonces,
empiezan a pervertirse y empiezan a hacer cosas malas y Dios los destruye, ¿no? Vemos el diluvio. Y vemos cómo Dios llama a Abraham y llama a los patriarcas y cómo inicia, ¿verdad? Él entonces dice, voy a hacerme un pueblo para mí, ¿no? Así como en medio de la creación de Génesis 1, Dios hace una creación para él, porque se perdió el hombre de Génesis 1, entonces voy a hacerme un lugar para mí, que es Adán, que es el Edén. Y ahí pone al nuevo Adán y le dan a su Eva, ¿no? Entonces, toda la creación se pervierte, se aparta de Dios. Y dice, yo entre todas las naciones me voy a hacer una nación para mí. Dios siempre ha querido algo para él. Y total de que también esa misma nación se le perdió, no se desvió, ¿no? Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. Y Dios los mete en Egipto más de 400 años y relata en el libro de Éxodo, que significa salida. Toda la salida, todo el proceso que Dios hizo de milagros y de las 10, ¿cómo se llama? Las 10 plagas, ¿no? Y cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Eso, y cómo Dios empieza este pueblo en búsqueda de la llamada tierra prometida, en Éxodo. Luego en Levítico, Dios dentro de su pueblo dice, aparta una tribu para él. Mira cómo Dios va apartando cosas para él. Y era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví era una tribu que no podía hacer otra cosa más que servirle a Dios. No podían tener animales, no podían sembrar la tierra, no podían, se dedicaban al servicio del tabernáculo, del templo. Si alguien nacía en esa tribu no podía tener un negocio, porque estaba dedicado al servicio de Dios, ¿no? Y ellos tenían normas específicas. La misma gente fue la que hizo todo lo que fue para el tabernáculo, ¿no? Dios fue el que fue revelando a Moisés cómo hacer el tabernáculo. Se lo lleva al cielo y allá mira el modelo. Le muestra el modelo del tabernáculo, le da las medidas, le da los materiales, y él viene acá y los levitas eran los encargados del tabernáculo, digámoslo así, y de los sacrificios. Entonces, ellos tenían un libro llamado el libro levítico, que era el libro de los levitas, de aquellos pues que servían al Señor. Y todas las leyes que ellos tenían que regirse, eran tremendos los levitas. Luego viene el libro Números, porque es un censo que Dios hizo, ¿no? En el pueblo. Dice que en el libro Números se narra el censo que Dios hizo a Israel, ¿no? Y narra la continuación de Éxodo, del peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Vemos también en el libro de Números algo tremendo de que ellos llegan a Canaán y mandan espías, pero no le creen a Dios. Entonces Dios los castiga y Dios les dice, voy a matarlos a todos los que no creyeron, y una nueva generación va a ser la que va a entrar 40 años después. Ellos ya sabían dónde estaba Canaán, pero Dios los hizo vagar en el desierto, como dando vueltas, 40 años a que se murieran los que no habían creído a Dios. Y a ellos habían dicho, nuestros hijos van a ser víctimas de los habitantes de Canaán. Les dijo, no, pues esos que y ustedes dijeron que iban a ser víctimas, ellos yo los voy a hacer los conquistadores de esa tierra. Era una nueva generación. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Para que nosotros conquistemos las promesas de Dios, se tiene que morir nuestra vieja naturaleza. Y tiene que nacer un hombre nuevo, que va a ser el que va a conquistar lo que Dios nos prometió, ¿no? Eso habla el libro de Números. Y Deuteronomio básicamente es como la finalización de los consejos de Moisés, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Entonces él les dice, en la tierra que ustedes van a entrar, va a pasar esto, esto y esto, porque él no iba a entrar. Dios le dijo que vas a ver la tierra, pero no vas a entrar a la tierra.
porque hizo algunas cosas ahí que desagradaron a Dios, ¿no? Dios les da como las últimas instrucciones de Moisés antes de entrar, ¿no? Luego de eso tenemos a los libros históricos, ¿no? Todo eso. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. No están en orden. Fueron diferentes épocas, pero todo lo que narran son historias. Es una cronología de hechos del pueblo de Dios, ¿no? Josué, pues es la continuación de Moisés, ¿verdad? Uh-huh. Pero vemos que Esdras, Nehemías y Esther está hablando de lo que le llama la diáspora, cuando llega Babilonia y conquista Jerusalén, Israel, y se lleva cautivos a Babilonia. Y ahí se llevaron a Daniel, se llevaron a Esdras, se llevaron a Nehemías, a Babilonia, y nos narra esa separación que hubo en el pueblo de Dios. Se quedaron algunos y algunos se fueron. Y incluso hay un salmo, ¿verdad?, que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y cantábamos, ¿no? Y nos pedían que cantáramos las canciones de Israel. Pero ¿cómo vamos a cantar en tierra de extraños? Dicen. Nos están hablando de la diáspora, ¿verdad? Incluso esa canción la agarró ABBA. And the rivers of Babylon. Realmente están cantando lo que está escrito ahí. Estaban cantando, estaban junto a los ríos de Babilonia, pero no podían alabar a Dios porque estaban lejos de su tierra. Pero todo eso es historia, ¿no? Obviamente esa historia pues trae mucha enseñanza para nosotros, ¿no? Nosotros podemos ver las consecuencias del pueblo negativas por desobedecer la ley de Dios. Porque en Deuteronomio 28, Moisés le dice: si obedeces al Señor, el Señor va a bendecir tu entrada, tu salida, vas a ser próspero, y le empieza una serie de bendiciones por obedecer. Pero si desobedeces, te va a pasar esto y esto. Y entonces vemos el cumplimiento de que el pueblo desobedeció a Dios. Los reyes desobedecieron a Dios, y por culpa de eso, Dios los entrega a reyes extranjeros para ver si se acordaban de él, ¿no? Son periodos de historia que nos enseñan ahora, y cada uno de ellos, aunque lo pudiéramos ver como una película, tienen enseñanzas para nuestra vida práctica de hoy, ¿no? No solamente son historia, sino que traen una enseñanza doctrinal para que nosotros podamos tener una vida conforme a la voluntad de Dios en nuestros tiempos, ¿no? Luego de eso están los libros poéticos o de sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Si tú ves la estructura, digámoslo así, como fueron redactados, es muy diferente a las otras. Está hablando en una forma más artística, en una forma más poética, más bella, digámoslo así, ¿no? Ya no es la historia narrativa, sino la historia poética. De una manera, pues, que se pudiera difundir los hechos y las enseñanzas de una mejor manera. Cuando hablamos de Job, Job empieza a relatar. Digamos que Job tiene dos partes. La primera parte es narrativa, ¿no? La primera parte donde cuenta ahora todo lo que le pasó. Y la segunda parte, él empieza como a decirlo de una manera en verso o en prosa, mejor dicho. No, en verso sería, ¿no? Y empieza a hablar de misterios, de cosas muy profundas y muy difíciles de entender,
en una manera de declamación, digámoslo así. Y de esa manera era, digámoslo así, pues, antes la música, hablamos de los salmos, tenía diferentes propósitos a la música que hoy, como nosotros la utilizamos. Básicamente, en nuestros días, la música es un arte, es un entretenimiento, es una manera de dispersar el alma. Pero en esa época no. En esa época la música o los cantos eran una manera de documentar los hechos. Y de tal manera que a través de la música se fueran dando de generación en generación. Como decir, vamos a documentar esto, pero vamos a hacer una canción para que esto no se olvide. Fue cuando cruzaron el mar, ¿no? Exactamente. Y hay una canción, ¿no? Exactamente. Cuando salen del Mar Rojo, viene María, la hermana de Aarón, la hermana de Moisés también, y empieza a cantar. Pero no solamente como una forma de entretenimiento, sino que lo que ellos querían era esto que acabamos de ver, no queremos que se olvide. Y ese canto se va a ir trasladando en una generación, en una tradición oral. Se lo van cantando de los padres a hijos. Por ejemplo, hay canciones que vienen a saber de dónde. Y han pasado de generación en generación. Las padres se los cantan a los hijos y los hijos se los cantan a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Porque era una manera de trasladar un hecho, ¿no? A que no se nos olvide, ¿no? Y de ahí vienen nuestros conceptos de himnos nacionales, ¿verdad? Que fomentan en nosotros una identidad basados en un territorio, digámoslo así, ¿no? Pero lo que está relatando estos himnos son hechos, básicamente, son actos, y ahí vienen los salmos, los proverbios, más fáciles de recordar que una historia, ¿no? Eclesiastés, Cantares, y bueno, nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, un recurso literario llamado el paralelismo hebreo, que dice, por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. El paralelismo es, y la necia con sus manos la de arriba. Pone como una comparación de dos cosas. Eso se le llama el paralelismo. O sea, está en una línea, marca una cosa buena, y en la segunda línea marca como su analogía o su contrario, ¿no? Por ejemplo, podemos ver otro, más que todo en los proverbios se habla de eso. Es mejor un banquete, es mejor un pan duro en paz que un banquete donde hay discordia, ¿no? Bien, esos son los libros. Ahora, luego vienen los profetas mayores, ¿no? Que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 otra vez. Y los profetas fueron fundamentales en la vida del pueblo de Dios, porque en cierto momento los profetas eran los representantes de Dios en la tierra. Ya no eran los sacerdotes. Los sacerdotes, por tradición, por herencia, porque pertenecían a una familia de Leví, hacían su trabajo, pero a veces ni siquiera estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Nada más era una tradición, era un rito, una costumbre, pero se perdió el propósito, se perdió el significado. Entonces Dios levanta profetas que no eran de la tribu, precisamente de la tribu de Leví, ¿verdad? Sino que eran hombres y mujeres que Dios levantaba para hablarle al pueblo, porque su pueblo se había desviado, ¿no? Eran la voz de Dios para que el pueblo se volviera a él, ¿no? Y estos profetas
o sea, digámoslo así, Samuel fue profeta y dejó sus libros, pero no es parte de los libros proféticos, sino que es más parte de los libros históricos, ¿no? Del pueblo. Eh, Vemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Dice, se les denomina mayores porque escribieron más por la extensión de sus escritos. No es porque sean más importantes que los otros, sino que sus libros son más extensos, ¿no? Que los profetas menores, que son libros más cortitos, digámoslo así. Pero igual así de profundos y difíciles de entender. Por ejemplo, Isaías, su misión fue llamar al arrepentimiento a Judá. ¿Por qué? Porque de esa tribu Dios iba a levantar un libertador. Isaías se le denomina algunas veces el profeta mesiánico. Porque habla mucho de Jesús, ¿no? Mira, o sea, toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, hablan de Cristo. Pero es como que en Isaías es más, ¿no? Pero Isaías, de alguna manera, fue el que más claramente lo profetiza. También, ¿no? Jesucristo dijo, Moisés y los salmos, Moisés y los profetas hablan de mí. Entonces, toda la Biblia habla de la figura de Cristo. Por eso se dice que la Biblia es cristocéntrica. Nos revelan al Hijo, pero digámoslo así, está escondido. Está de una manera que necesitamos una revelación de Dios para verlo. Pero ahí está escondido. ¿En cuándo Moisés habló de Jesús? Ahí está escondido. Te voy a decir un ejemplo. Había un cordero que había que sacrificar, que era la expiación por el pecado. Y había que derramar su sangre para que el que había pecado fuera perdonado. Sí. Alguien había una víctima. Ahí está hablando de Cristo, a manera de figura, ¿no? Muchos salmos son salmos mesiánicos, ¿no? Que hablan de Cristo, pero no está así como aquí habla de Jesús, no. Hay muchos salmos que, por ejemplo, dice, he aquí vengo acerca del libro que está escrito acerca de mí. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Entonces, ahí está hablando. Ese es un salmo que está hablando de Cristo. Isaías, yo creo que Isaías es quien más claramente habla de él, ¿no? Pero Jeremías también no deja, Jeremías, profeta, que fue rechazado, que su mensaje no era bien recibido, porque él profetizaba de una manera fuerte, de una manera como para hacer despertar al pueblo de su pecado, como confrontarlo, a tal punto de que lo meten en una cisterna, porque no lo querían oír. Y Jeremías vio lo que él profetizó, y por eso escribe un libro que se llama Lamentaciones, porque él se lamenta de ver a Jerusalén en la condición en la que cayó, pero yo les dije. Entonces él hace un libro llamado Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Él es el que le llaman el profeta llorón. Ajá, sí, es él. A él, ese es Jeremías. Okay. Ezequiel y Daniel, esos fueron profetas que Dios levantó durante el periodo del cautiverio, ¿no? O sea, Jeremías profetizó, si no se vuelven a Dios, va a venir otro rey extranjero y los va a dominar y se los va a llevar.
se va a llevar a sus hijos, se va a llevar, va a tomar lo mejor de ustedes y se lo va. Entonces la gente le dijo, no le importó. Vino Asuero, vino a Babilonia, vinieron y tomaron y se los llevaron. Entre ellos Daniel y Ezequiel, que Dios levanta a estos profetas durante ese cautiverio. Y ellos profetizan la restauración del reino de Dios. Profetizan la restauración de Jerusalén. La restauración de Israel como reino, como pueblo de Dios. Incluso Daniel habla sobre las semanas, ¿verdad? Y habla de la semana 70 de Daniel, ¿no? Que es la restauración del reino de Israel nacional, ¿no? Pero ahorita estamos en la semana 69, porque Dios les puso al pueblo nacional, a la raza, digámoslo así, de Israel, les puso una pausa, porque les dio la oportunidad a través de Cristo de volver a Él. Y ellos lo rechazaron. ¿Saben qué? Ok, yo los voy a provocar ahí a celos con otro pueblo. Ustedes me esperan y yo voy a levantarme uno que no era pueblo. Los voy a hacer mi pueblo. Y esos somos nosotros, los gentiles. Los que no, por raza, no teníamos ningún pacto. Pero a través de Cristo entramos a ese pacto. Pero después de que termine de tratar con nosotros, nos lleve y regrese Él, entonces Él va a retomar, va a restaurar a Israel. Dios no ha rechazado a su pueblo. Pasa que los tiene ahorita en espera. Pero bueno, todo eso lo profetizan Ezequiel y Daniel, ¿no? A tal punto que Daniel se le llama el Apocalipsis del Nuevo Testamento, porque profetiza unas cosas terribles. Y le dice, ¿sabes qué? Cierra el libro, porque esto no es para ahorita. Ciérralo, escríbelo y ciérralo. Porque esto es para otra gente de otro tiempo. Imagínate qué terrible. En Daniel hay cosas todavía que se profetizan que todavía no se ven. Pero bueno, ese es otro tema. Luego vienen los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No es que sean profetas chiquitos, no. Son libros de 1, 2, 3 capítulos. Son cortos, pero no dejan de ser profundos. Muy, muy, o sea, uno lo lee y dice, bueno, ¿quién está hablando? ¿Qué está diciendo? Yo creo que los profetas es la parte de la Biblia tal vez menos abordada por digámoslo así, por la densidad de sus palabras. Y no, mejor leamos los evangelios, más fácil, ¿no? Pero no tenemos por qué dejarlos. Tenemos que ir y estudiarlos, aprender de ellos. Y por ejemplo, Malaquías habla sobre la restauración, ¿verdad? Habla sobre, profetiza sobre la venida del Señor, ¿verdad? Dice, incluso habla sobre el arrebatamiento cuando dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que viene por nosotros, ¿no? Pero bueno, no me quiero detener mucho porque todavía nos falta el Nuevo Testamento. Entonces, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están lo que se le llaman los años de silencio de Dios. Son 430 años en donde Dios no le habla a su pueblo. Así como pasaron 400 y tantos años del pueblo de Dios en Egipto, en donde Dios como que los ignoró hasta que levantó a Moisés. Entonces pasan 430 años, digámoslo así, pues como en Egipto.
hasta que se levanta otro libertador, llamado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Moisés viene a ser una figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como una especie de libertador, ¿no? Como que Moisés podemos ver nosotros cosas que íbamos a ver en Cristo. Por ejemplo, cuando nace Moisés, hubo una matanza de niños. Y cuando nace nuestro Señor Jesucristo, hubo una matanza de niños. Cuando nace Moisés, Dios lo manda a Egipto a esconderse. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, Dios lo manda a Egipto a esconderse. Entonces vemos varias similitudes, ¿no? Entre Cristo y Moisés, ¿no? Como que la vida de Moisés fue una especie de profecía del Mesías, ¿no? Entonces hay 430 años donde Dios no levanta profetas, hasta que levanta a Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Aunque lo leemos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista está en el grupo de Daniel, de Ezequiel, de... Por la parentela, ¿verdad? Por, digámoslo así, por la dispensación en la que está. Porque lo que pasa acá es que hay un cambio de tiempo. Lo que, digámoslo así, de Malaquías para atrás, era donde el Padre estaba operando con el pueblo. Pero Él envió a su Hijo. Entonces como que le pasó la estafeta a su Hijo para que Él empezara a hablar a su pueblo. Entonces, el último de los profetas del Padre es Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista es antes que Cristo, ¿no? 6 meses mayor que él. Y empezó su ministerio antes que el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se encuentran en el río Jordán, se da el cambio de estafeta entre el Padre al Hijo. Entonces, ya, hijo, ahora vas tú. Yo ya les hablé, ahora te toca a ti hablarles al pueblo. Entonces, Juan sabía, ¿no? Juan sabía totalmente, Juan sabía, y Juan su trabajo era anunciar al Cordero. Ajá, sí. El trabajo de Juan, Juan era un profeta. Era un profeta que llamaba al pueblo al arrepentimiento, pero para recibir al Cordero. Entonces, en el momento en que Juan entrega su, digámoslo así, la estafeta, Juan tiene que retirarse. Eso le dice que viene uno mayor que Exactamente. él, ¿no? Exactamente. Entonces, Juan tenía que menguar y Cristo, él ya tenía que iniciar su ministerio. Pero ¿qué pasó con Juan el Bautista? Como que no quiso terminar de soltar la estafeta y empezó a seguir trabajando cuando Cristo ya estaba trabajando. Y empieza a hacer lo que no le tocaba y empieza a señalar el pecado de Herodes. Eso ya no le correspondía a Juan, porque ya Cristo ya estaba. Y mira lo que le provocó. Lo descabezaron. Porque ahora el que le tocaba predicar ya no era él, era el Cordero, era Cristo. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, que fue escrito por 8 hombres. Vemos que no están en el orden cronológico. O sea, el primer libro que se escribió no fue el de Mateo, ¿no? Sino que fue el libro de Santiago. Que Santiago era el hermano natural del Señor Jesús. Aunque los de la iglesia de Roma digan que no, el Señor Jesús no tuvo hermanos biológicos, pues la Biblia es clara en que sí,
Y él no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. Pero como en cierta época de la iglesia le empezaron a decir San Mateo, por decir santo, ¿no? ¿no? San Lucas, ¿no? Pero era como un tipo de título que les daban a estos personajes. Entonces le empecé a decir San Jacob. Y poco a poco se castellanizó el nombre de San Jacob, a Santiago. Santiago es una castellanización de San Jacob. Entonces, Santiago no es un nombre. No es, Santiago no es un nombre, sino que es una castellanización de Jacob. ¿No? Porque era Santiago. Tiago es una forma de decir Jacobo. Así como yo. Entonces es Jacobo. Es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que escribió el primer libro, la primera epístola alrededor del año 50 después de Cristo. Y el último fue el Apocalipsis alrededor del año 96 después de Cristo. En total, el Nuevo Testamento abarca 100 años de la iglesia. O sea, desde que vino el Señor, 100 años. Ese es cronológicamente lo que abarca ese periodo, ¿no? Ahora, está organizado primero en los evangelios, ¿no? Que todos conocemos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? ¿Por qué son 4 y no 1? ¿No? Porque fueron escritos en diferentes momentos de tal manera que se complementan entre ellos. Se complementan las historias y, por ejemplo, Mateo cuenta cosas que no cuenta Marcos, pero Marcos cuenta cosas que no cuenta Mateo. Y hay hay partes que sí cuentan lo mismo, pero hay veces que Marcos escribe cosas que no pone Mateo. Entonces, para que tengamos el panorama completo, deberíamos conocerlos todos y compararlos todos, ¿no? Por ejemplo, Marcos y Lucas no fueron testigos oculares. Mateo y Juan sí. Mateo y Juan sí dieron. Pero Marcos y Lucas no. Marcos y Lucas fue una investigación lo que se hizo. Lucas se le llama el médico amado. Lucas investigó, fue y preguntó, fue y buscó testigos. Lucas era un médico. Lucas era o sea, si ahora un médico, ¿cuántos médicos habrán por cada 100,000 personas? Pocos, ¿no? Imagínate en esa época. Era una persona letrada. Era una persona que sabía estudiar, que tenía de alguna manera un sistema de investigación. Y fue y preguntó y consultó y viajó y recolectó testimonios. Tiempo después de que el Señor ya se había ido. Uh-huh. Fue como un investigador. Uh-huh. Y ellos conforman lo que hoy nosotros conocemos como los evangelios. Cada uno de ellos tiene una perspectiva un poco diferente de Cristo, ¿no? Y nos enseñan como diferentes ángulos, digámoslo así, ¿verdad? Luego de eso tenemos un libro histórico que son los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, ¿no? Lucas, el que escribió el Evangelio. Y entonces él empieza a redactarlo como que fuera como que se le está contando a alguien, pero él fue e investigó. Parte de su trabajo fue ir y preguntar qué es lo que había pasado, ¿no? Narra el inicio de la iglesia, narra lo que le llaman la iglesia primitiva y cómo el evangelio se fue
dispersando por tantos lugares, Ujú. ¿no? Y narra los primeros conflictos que hubo en la iglesia. Mucha gente piensa que una iglesia no va a tener problemas, pero está muy alejado de la verdad eso. Claro. Somos humanos y tenemos diferencias, tenemos diferentes puntos de vista y vemos en los hechos cómo ellos empiezan a tener ciertos problemas también. Porque los judíos pensaban que solo les correspondía a ellos esta verdad. Por eso Dios levanta a Pablo para que sea un apóstol a los no judíos. Pero habían contiendas entre judíos y no judíos, por culturales. Porque los judíos, por cultura, no comían cerdo, pero los otros sí. Sí. ¿Y qué pasaba cuando se juntaban? Habían problemas. Habían problemas. Pero bueno, todo eso lo documenta Lucas, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo se empieza a manifestar de una manera poderosa en la iglesia del principio, ¿no? Con hechos poderosos, ¿no? Luego de eso, vemos también cómo Dios levanta a Pablo, ¿no? Que se llamaba Saulo. Ujú. Y Dios lo levanta para darle las bases doctrinales que hoy nosotros tenemos, ¿no? Por eso se le llama el perito arquitecto de la iglesia. Porque Dios le dio a él la revelación de todos los fundamentos doctrinales de, del nuevo pacto, digámoslo así. Entonces, de ahí se derivan las epístolas paulinas, ¿no? Que son eh, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Filemón, y también se cree que Hebreos se le atribuye a Pablo. Es, son 13 y el libro de Hebreos, o sea, es decir, 14. Y cada una de ellos fue escrita a una persona determinada. Son como cartas, Ujú. ¿no? O sea, Pablo viajó muchísimo y enviaba cartas a las diferentes iglesias, ¿no? Entonces esas cartas se transcribían y se compartían, ¿no? Y luego se fueron colectando hasta que, pues, 100 años después se conformó el Nuevo Testamento. O sea, los primeros 100 años de la iglesia no hubo un Nuevo Testamento, sino que en esos 100 años se fue formando, digámoslo así. Eh, Los judíos nada más leen el antiguo, ¿verdad? No, hasta Malaquías. Ellos le llaman la Tanakh. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento. es que la Tanakh, ¿así se escribe? Es, digamos, a, de Génesis a Malaquías. Así le llaman ellos, la Tanakh. Ajá, ok. Nosotros decimos el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Pablo recibe los fundamentos doctrinales, los distribuyen por medio de cartas, eh, pero también hay en lo que se llama, están las epístolas generales, que son las de Santiago, ¿no? O San Jacobo, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera del apóstol Juan, Ujú. Juan el que se recostaba en el pecho, Judas, pero no Judas Iscariote, no, el otro Judas, el bueno. No Judas el que traicionó al Señor, no, Ajá. sino Judas el que... Ese no era hermano de no, Jesús, es que habían ¿no? dos Judas. Estaba el Judas bueno y estaba el Judas Iscariote, Ujú. que fue el que traicionó al Señor. No, Ajá, este sí. Judas no es ese, es otro. Y tenemos un libro de profecía, que es el Apocalipsis, ¿no? En términos generales, eso es lo que nosotros hemos recibido parte de Dios como nuestra Biblia. Eh, la Biblia no la podemos leer como leemos los demás libros.
sino que Dios nos tiene que inspirar a nosotros y explicar lo que Él mismo escribió. Ujú. Porque de lo contrario, se vuelve un libro más, se vuelve un escrito más. Ajá, claro. Pero si uno ora, le pide a Dios y Dios te da la unción y la revelación, se vuelve un libro vivo, un libro en que Dios te habla. O sea, tú vienes, agarras un pasaje y estás viviendo una situación particular, Dios te habla por medio de ese libro. Ujú, ujú. Hay que leerla, hay que meditar en ella, que es decir, estar como pensando en eso constantemente. Yo asocio la palabra meditar no como la meditación trascendental, ¿no? Ajá, La no. de los budistas, no, no, no. Cuando hablamos de meditar es, tú lees un pasaje y estás como que dándole vueltas en la cabeza y pensando en él constantemente. Eh, Tú sabes que las ovejas, igual que las vacas, son rumiantes. Ujú. Bueno, ¿qué es un rumiante? Es desagradable el concepto, pero pues, así los hizo Dios. Cuando ellos comen, ellos tienen diferentes estómagos. No Ujú. sé cuántos tienen, 4. pero pasan a un estómago, o sea, mastican la comida, pero no le sacan Ujú. todos los nutrientes y lo pasan a un estómago como para que se fermente y salen otros nutrientes. Ajá. Y digo, es desagradable, pero luego regresan Pero eso y lo siguen masticando y le sacan más nutrientes. Eh, y por eso vemos que las vacas siempre está siempre están masticando mascando algo. algo. Pues no es porque no es lo que se acaban de comer, quizás lo que se comieron hace un rato, pero no lo digirieron Ajá. totalmente. Ujú. Eh, entonces, la meditación de la palabra así es. O yo la veo así. Leemos un pasaje, y entonces no lo entendemos a la primera leída. Sí, porque pues, no. Entonces hay que Y a las guardarlo en 5, algún ¿no? estómago y luego volverlo a tomar y decir, ¿qué dijo en este pasaje? ¿Qué es lo que de quién está hablando acá? Y estar meditando y tú orando. Señor, ¿de quién a qué te refieres con la palabra profética? ¿Será que solo son los profetas o también los salmos son proféticos? O también Moisés estaba profetizando cuando estaba diciendo esto. Entonces tú estás como dándole vueltas, meditando, y ahí el Espíritu Santo en cierto momento te puede hablar. O no, quizá años después, tú oyes un mensaje, una palabra, y agarras esto que tenías acá, que no habías entendido, y Y en ese lo momento unes. cae. Ah, eso significa tal cosa. Eso es lo que nosotros entendemos como un rema de parte de Dios. Rema. Mira, hay diferentes palabras en griego que se traducen como palabra. Eh, eh, una de ellas es logos, que es letra, básicamente, ¿no? Ujú. Es lo que está escrito en la letra. Pero la letra de por sí, dice la misma Biblia que la letra mata. Incluso podría volver loco a alguien. La letra, sin procesarla, digámoslo así, sin un entendimiento. Pero cuando viene el Espíritu Santo, agarra ese logo, una palabra, y nosotros le inyectamos fe a esa palabra y viene la explicación del Espíritu. Eso, cuando como que tenemos ese chispazo de entendimiento, entonces eso se vuelve un rema en nosotros. Una palabra que se puede poner en acción. Y es donde suceden los milagros. Si tú ves cuando el Señor le dice a Pedro que estaba pescando hacia la izquierda,
y le dice el Señor, el resucitado, le dice, tíralo hacia el otro lado. Y el Señor toda la noche estuvo intentando pescar, no ha agarrado nada. Ujú. Pero en tu palabra lo haré. Pero si tú buscas en el original, dice, en tu rema lo haré. Entonces es ahí donde ocurrió el milagro de la pesca milagrosa, que le dicen algunos. Eso lo podemos ver en cualquier diccionario. Lo puedes ver que esa palabra no es logos, sino es la palabra rema. Es una palabra, mira, cuando tú escuchaste la palabra de Dios y esa palabra a ti te convenció de pecados y tú aceptaste a Cristo, eso fue un rema. Porque quizá tú toda tu vida oíste de la Biblia, oíste de Dios, leíste, fuiste hasta tal vez tomaste el catecismo, pero eso jamás hizo nada en ti. Ujú. Pero un día alguien te habló de Cristo y como que te abrió los ojos. Esto es verdad. Eso fue un remo. Ya van varias veces que yo te escuchaba y te iba a preguntar. Ese momento es un remo, ¿no? Pero ¿qué habrías oído? ¿Viene siendo como una revelación? Viene siendo como una especie de revelación de la palabra, pero como que en ti. ¿Cómo te digo? Puede ser que en ese momento yo dije algo, o Dios dijo algo, o tú leíste algo, y solo tú sabes que lo que estás viviendo, y eso, esta es la palabra que yo necesito. Esto es un rema. Okay. Eso es una palabra que se hace vida en ti. Pero quizá como yo no estoy pasando lo que tú estás pasando, pues quizá en ese momento no se me hace rema. Es como cuando, mira, la palabra se expone, se predica, se da a conocer, no se impone. Yo no puedo venir y decir, ¿vas a creer esto porque yo lo digo? No puedo. ¿Cómo? ¿Cómo te puedo convencer yo? Yo no puedo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que te dice, es cierto. Yo creo en eso. Ese es lo que nosotros conocemos como un rema. Y realmente es algo maravilloso. Es una experiencia, pero para que haya un rema, primero tiene que haber un logo. O sea, primero tienes tú que venir a leer o escuchar. Sí. Quizá en ese momento no haya esa revelación cuando tú la lees. Pero como estás meditando, y estás pensando, y estás pidiéndole a Dios, va a llegar un momento en donde esa palabra te llega y alguien te dice, o tú la oíste sin querer. Exactamente. Tú la lees, mira, dice la Biblia que el hombre bueno de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? Entonces tú vas guardando en el tesoro, en el cofre de tu corazón, vas guardando esa palabra. ¿No la entendiste? Le dicen a Pedro, lo que hoy estás escuchando no lo entiendes, pero lo entenderás. Entonces, sí, es cierto, es verdad. Tú lo guardas. Y en determinado momento va a venir el Espíritu Santo, mira esta palabra que oíste hace no sé cuánto. Y la entiende. Eso es lo que es tal vez una manera muy sencilla, muy básica de cómo explicar un rema, ¿no? Pero es cuando la palabra se vuelve vida. Y realmente es maravilloso. Y solo eso no lo podemos provocar nosotros. No lo podemos programar. Por ejemplo, no sé, una enseñanza, una doctrina, el velo, ¿no? A muchas hermanitas, pues como que no les cuadra la idea y no se les fuerza a hacerlo. Pero de pronto, una revelación del Espíritu y lo empiezan a hacer, pero voluntariamente porque se les hizo un rema en su vida, ¿no? Y así pasa con diferentes doctrinas, ¿no? Que tal vez en un inicio no dicen, eso como que no, eso no me... Pero créeme que... pasó eso ese viene siendo, por ejemplo, el rema de cuando dejas el cigarro, ¿o no? Mira, yo creo que Dios va haciendo operaciones en tu vida. Sí, porque a mí nunca nadie me dijo que lo dejara.
pero yo de repente sentía que tenía que dejarlo, pero ya dije, yo no puedo. Es muy Y entonces difícil. me llegó Pues así es que, como el versículo. mira, la palabra empieza a ser una operación en ti. Eh, Dios como opera de adentro hacia afuera. Eh, Tú empiezas a oír la palabra y esa misma palabra a ti te va dando testimonio de que tu forma de vida tiene que cambiar. Pero ningún hombre te puede cambiar. Yo no puedo venir, o Ruth no te puede venir a decir, mira, cambia tu forma de ser, o de vestir. ¿Cómo? Pero a veces sí te ayuda, ¿no? A mí sí me ayudó que me dicen, oye, sabes que esto está mal, ¿por qué no lo cambias? Te puede, o Me sea, dice, en base a la palabra se te puede dar un consejo, sí. por supuesto. Pero el hecho de que tú lo hagas o no, tiene que ser algo del espíritu de adentro hacia afuera. No es una imposición, porque esto entonces ya se vuelve un legalismo o una religión. Entonces ya no es una convicción tuya, sino que pues, como yo quiero ser de tal grupo o quiero ser de tal cosa, lo voy a hacer, pero realmente no lo creo. Entonces se vuelve una tradición religiosa. Pues Pero sí. cuando Dios hace algo en ti, mira, Dios mismo te explica la palabra. Dios mismo te la hace entender. Eh, y realmente es hermoso. Es hermoso cuando Dios te va abriendo los ojos de tu entendimiento. Y vuelves a leer un pasaje que leíste y que ya te lo sabes de memoria. Pero Dios te hace que lo veas desde otro punto de vista. Sí. Dios, nunca lo había visto. Porque Ay, sí. no se, mira, la Biblia no se puede entender con la mente humana. Muchos estudiosos la han querido leer y no le han encontrado nada. Pero dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, te alabo, Padre, porque esto se lo revelaste a estos pequeños. ¿Dónde está eso? A ver, Lucas 10:21. Mira qué hermoso. A ver. Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Mira cómo gente erudita, cómo gente sabia o intelectual, Dios le oculta la palabra, aunque la pueden leer. Y la revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Entonces, la palabra de Dios necesita ser revelada. ¿Pero a quién se la va a revelar? A los niños. Ahora, cuando hablamos de niños, no estamos hablando de niños de edad, sino que el Señor les dice, háganse ustedes como niños. Entonces, el niño tiene ciertas características, ¿no? ¿Verdad? Que se va perdiendo conforme va creciendo, ¿no? Por ejemplo, un niño tiene fe. Dice un niño tal cosa y la cree. Sí. ¿Por qué? Porque es niño. Tiene la fe de un niño. Entonces nosotros, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo eso. Y mientras más intelectuales somos, más nos cuesta entender la Biblia. Entonces la Biblia necesita ser revelada por medio de su Espíritu Santo a nosotros. No es una cuestión intelectual nada más. Oh, claro, hay que usar la materia gris, claro. Sí, sí. Pero no es por mi materia gris que yo la voy a entender. Sino que los más estudiosos no vieron a Cristo. Pero vemos a pescadores. Que el pescador era un oficio de personas pues, que no tenían preparación académica. Vemos que Pedro se le dice que no tenía letras. No era una persona estudiada, pues. Era un pescador.
pero le dijeron, sígueme. Recibió una revelación de que él era el Cristo y lo siguió. Sí pasa así, ¿no? Eh, Y sí es cierto también, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Que ahora estás leyendo. Yo digo, ay, eso ya lo había leído. Y a mí me pasó muchas veces, o sea, que lo leo y digo, ay, sí lo leí, ¿cómo no? No le entendiste, te la brincas y seguiste leyendo como si nada. Y después lo vuelves a leer o lo lees incluso hasta con alguien o algo y así como, ay, mira lo que viene, mira lo que dice, ¿no? O sea, sí pasa. ok, oremos y nos despedimos de este tema, por lo menos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos permite, Señor, aprender un poco más de tu palabra, de tu enseñanza, de este maravilloso libro, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tenemos tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de que en este país podemos tener tu palabra libremente, Señor, y podemos predicar tu palabra libremente, Señor. Aún sabiendo que hay muchos lugares en donde está prohibido, Señor. Pero tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, y que va a llegar a nuestro corazón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a valorar tu palabra escrita, Señor, la palabra profética más segura, la palabra que tenemos, Señor, esos 66 libros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poderlos entender, Señor. Danos la revelación de tu Espíritu para que no solo leamos, sino que entendamos lo que estamos leyendo y cómo lo podemos vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque nos sigues enseñando, Señor, acerca de tu bendita y preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que no solamente sea un libro, que no solamente sea una idea en la mente, sino que podamos vivirla y practicarla cada día. Y que podamos ser nosotros mensajes vivientes, Señor. Que no solamente repitamos lo que oímos, Señor, sino que podamos ser, Señor, hacedores eficaces de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.